En 1869, Carl Maria Gerveni usó públicamente por primera vez la palabra homosexual a través de un panfleto. Una persona inclinada sexualmente hacia individuos de su mismo sexo. Varios autores consideraban el término homosexual como definición de vicio. Según Richard von Krafft-Ebing, en un mundo patriarcal, las relaciones entre mujeres pasaban desapercibidas. La homosexualidad siguió criminalizada y sujeta al control de los médicos que la tachaban de patológica. Magnus Hirschfeld, en 1895, desarrolló una teoría que decía que las personas homosexuales eran mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre y por tanto no podía considerarse un delito. Esta teoría se rechazó por muchos autores, aunque consiguió que varios intelectuales lo apoyaran decidiendo investigar la homosexualidad. En esa época, el movimiento sufragista emerge en Europa y en Estados Unidos. A su vez, cualquier representación de la homosexualidad era perseguida, por lo que existían muchas representaciones artísticas en el anonimato. Tras la Primera Guerra Mundial, las mujeres ocuparon los puestos de trabajo que estaban destinados a los hombres, y posteriormente se aprobaron las leyes para que el sufragio universal lo fuera de verdad. Mujeres de todo el mundo viajaban a París buscando la libertad, y así se crearon círculos de escritoras, fotógrafas, pintoras. El París lésbico de esa época puede verse reflejado en las obras de Vasari, que mostraba escenas melancólicas y tristes acompañadas de texto. Durante los años 20 nace la estética garzón, que trataba de autorretratos que rompían la imagen estereotipada de la mujer de esa época. En los años 30 se publica Gesleskunde, donde aparecían imágenes de travestis, fetichistas, sadomasoquistas, hermafroditas e incluso animales. Sin embargo, 3 años después fueron quemados por los nazis. En 1931, la conciencia feminista se manifestó en exposiciones como Frauen in Not, Mujeres desesperadas, como una forma de protesta en contra de la cláusula 208 que prohibía el aborto. Tras la Segunda Guerra Mundial, se magnificó la persecución de los comunistas y homosexuales, llevando a cabo una caza de brujas, dando así lugar a la clandestinidad, discreción o disimulo. El sexólogo Alfred Kinsley definió una escala entre la heterosexualidad y la homosexualidad que daba a entender que muchas personas sufren un continuo deseo por el cuerpo libidinal, cuerpo sexual ligado al lenguaje, el placer y los deseos, y por ello no se podía definir ni como totalmente hetero ni como totalmente homo. En Europa, las naciones que emergieron de la guerra criminalizan la relación entre personas del mismo sexo. En España se introdujo la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que provocó redadas de homosexuales y transexuales, y dejó secuelas hasta principios de los 80. A finales de los 80, el término queer se utiliza para reivindicar el cuestionamiento y la identidad sexual, cuando anteriormente sus aceptaciones se referían a un significado denigrante para las personas homosexuales. Según Butler, es posible no encarnar un género normativo. Tras los años 50, comenzaron revueltas por los derechos de la población negra y manifestaciones feministas hasta llegar a las revueltas de Stonewall, en Nueva York, de las que surgieron los distintos sectores del Gay Liberation Front. En 1964 surge el camp, una estética caracterizada por lo extravagante, lo exagerado, el activismo de género y la visibilización de los gays. Mientras, en Europa emergen también movimientos feministas quejándose sobre los privilegios del patriarcado. Barbara Hammer hace la obra más explícita boyera de toda la década de los 80. Además, pretendía evitar la objetivización masculina no siguiendo los patrones de belleza en contra del consumo heterosexual masculino. Durante los años 70, uno de los asuntos más debatidos en los sectores feministas, gays y lésbicos era la cuestión de identidad. Diferenciaba a los oprimidos del dominio patriarcal y heterosexista. Pero el SIDA creó más controversias provocadas principalmente por la derecha cristiana y los conservadores, y los homosexuales fueron culpados de propagar y transmitir el VIH. Los activistas de la liberación gay europeos y norteamericanos, recientemente activos, comenzaron a usar el triángulo rosa para crear conciencia sobre su uso en la Alemania nazi. El triángulo rosa se usaba cada vez más, no solo como un recuerdo, sino también como un símbolo positivo de identidad propia y comunitaria. Las calles se llenaron de carteles diciendo que los enfermos de SIDA no tenían culpa y que necesitaban apoyo. Sin embargo, los propios periódicos de la época alimentaban la homofobia. Después de este periodo, a lo largo de los 90, se intentó dar un significado más reivindicativo al término queer, el cual logró que se originaran muchas expresiones artísticas que velaban por la idea de transformación y transgénero. Y en 1990, la Organización Mundial de la Salud finalmente excluyó la homosexualidad como enfermedad o trastorno psicológico, aunque todavía hay países que criminalizan a las personas homosexuales. En España, el término queer tiene varias denominaciones: transfeminista,
postpornografía, y casi todos sus miembros suelen ser mujeres que reconocen a Annie Sprinkle como su inspiración. En la última década de los 20 y la primera del siglo actual, la globalización es un hecho. Gracias a ello han surgido diferentes manifestaciones artísticas en zonas anteriormente consideradas invisibles. A su vez, estas manifestaciones representan cómo todavía la diversidad se enfrenta a ciertas injusticias.